Josué 1:9. Y lo tenga, se ponga de pie. A reverencia la palabra del Señor. Creo que la mayoría lo sabemos, pero lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor: mira que si tú quieres, ¿cómo es? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios no estará contigo en donde quiera que vayas. Puede sentarse. Esta noche quiero hablarle bajo el tema: aunque caigas, levántate. ¿Cuál es el tema? Aunque caigas, levántate. Este tiempo que hemos estado buscando del Señor por esta actividad evangelística que tenemos, Dios ha estado manifestándose en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y a la vez que Dios se ha estado manifestando en nuestra vida, también el enemigo se ha estado oponiendo. Pero sabemos que cuanto más mayor es la oposición, es mayor la bendición que viene a nuestra vida. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? En el caso mío, me ha estado molestando bastante la garganta, por lo que he salido a veces. Pero Dios sabe que Él tiene el poder para sanar nuestros cuerpos. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene el poder para restaurar nuestra vida. Pero hoy en la mañana en la escuela dominical hablábamos de un tema bien importante. Y es que debemos de tener una firme decisión. Y quiero unirlo esta noche con ese tema de la mañana. Lo que hoy quiero hablarle, que aunque caigas, tienes que levantarte. Creo yo que en nuestra vida, ninguno de nosotros deseamos caer de la gracia. Aunque hay que diferenciar, iglesia, dos cosas. ¿Qué es caer de la gracia y qué es caer en tentación? Aún la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo hace una aclaración diciendo: no nos dejas caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Aún Jesús en cierta ocasión dio las siguientes instrucciones: velad y orad para que no entréis en tentación. Aún Jesús les dijo a aquellos 3 discípulos que lo acompañaron a orar, que Él pedía por lo menos que oraran 1 hora. Y Jesús les dijo que la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo cual tampoco es una excusa o un motivo para poder pecar, porque la Biblia dice también que nuestra libertad no sea motivo para pecar. Pero una cosa es que usted pueda pecar, una cosa es que usted caiga en tentación. El error es que al caer en tentación yo me quede acomodado en la tentación y siga y diga de una sola vez: mejor, ¿a quién engaño? ¿A quién voy a engañar yo? Mejor sigo tomando, mejor sigo siéndole infiel a mi pareja, mejor renuncio al evangelio y me retiro al mundo. Eso es caer de la gracia. Eso es retirarse completamente. Porque la misma Biblia aclara que si nosotros decimos que no pecamos, somos mentirosos. Con una mirada que usted haga mala, una mirada de picardía, una mirada de codicia, dice la Biblia que el hombre cuando ve a una mujer y codicia en su corazón, ¿qué ocurrió? Ya adulteró. O sea que si usted cae así, ya cayó de la gracia, no cayó en tentación. Pero el problema es que cuando se da cuenta que usted y yo hemos pecado de esa manera, y viene el Espíritu Santo y nos redarguye, y no dejamos que nos convenza de ese pecado, no damos lugar a ese convencimiento, ahí está el problema, porque vamos a darle lugar y lugar hasta el momento de retirarnos del Evangelio. La cuestión está de que si yo peco, yo fracaso, yo caigo en tentación, tengo que levantarme y seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Déselo fuerte que es para el Señor. Pero hoy hablábamos acerca de este tema,
una firme decisión. Hablamos acerca de que el evangelio, el seguir a Cristo, no se permiten vacaciones. Si usted ha creído que va a servir a Dios 1 año, 2 años, 3 años y luego decir, me voy a ir un tiempito para el mundo, me voy a dar mi relax, mi tranquilidad, voy a ir y luego al mes o al año voy a regresar a reconciliarme. El evangelio no es así. El evangelio es que desde que usted puso las manos en el arado, no tiene que mirar hacia atrás. Porque todo aquel que mira hacia atrás, dice la Biblia, no es apto para el reino de los cielos. Cuando la palabra lo utiliza apto, es que no tiene la aptitud para entrar en el reino de los cielos. Hoy en día, en los trabajos, voy a hablar en la forma secular para tener un entendimiento en la parte espiritual o ministerial. Hay puestos de trabajo, hay puestos de gerente, hay puestos de mercadeo, hay puestos de ventas, hay puestos de estadística, hay puestos de diferentes rubros o funciones que tenga el puesto. Pero una empresa comienza a fracasar, iglesia, cuando se busca el puesto para la persona. ¿Cómo así, pastor? Que aunque Rafael no cumpla los requisitos, aunque mi persona no tenga la capacidad de ejercer esa área, porque yo soy el pariente de tal, soy el amigo de tal, soy el pastor de la iglesia, hay un compromiso y le voy a dar este puesto al pastor, le voy a dar este puesto al hermano, a la hermana, le voy a dar este puesto a mi cuñado, a mi cuñada, le voy a dar este puesto a mi hijo, a mi hija, le voy a dar este puesto a mi amigo, a mi vecino, porque me llevo bien, pero no cumple los requisitos. Y como no cumple los requisitos y se dio el puesto porque era una conveniencia familiar o una conveniencia de amistad, el negocio comienza a tambalear y a fracasar. En el evangelio no debe de ocurrir de la misma manera. El evangelio usted no se gana el nivel espiritual porque le agrade al pastor o le agrade al hermano o le agrade a la hermana. Usted no se gana un nivel espiritual porque es el que tiene más conocimiento de la Biblia o porque se lleva mejor en la iglesia. No, usted se gana un grado espiritual porque realmente ha tomado una firme decisión de seguir a Cristo Jesús. Aquí no se ganan los puestos porque le caigo bien al pastor. Porque cuando comenzamos a buscar la conveniencia, hay un fracaso en la vida. Lo mismo ocurre en el evangelio. En el evangelio se busca la persona idónea para ejercer un puesto de trabajo o un puesto ministerial. A cada uno de nosotros Cristo nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás allá en el mundo, iglesia, a usted nadie consideraba que una noche, un domingo, 16 de abril, a las 8 de la noche, usted iba a estar sentado escuchando palabra de Dios. Y creo que todavía hay gente de afuera que más de alguno de aquí no cree que usted es cristiano. ¿Sabía usted que ha llegado a mis oídos de varones de Dios aquí, varones de Dios, y que la gente de afuera todavía no les cree que son cristianos? Así me han dicho a mí. Que fulanito tal, ¿usted le cree que es cristiano? Y es que fulanito de tal, ¿usted cree que es cristiano? Si yo lo conozco, trabajó conmigo, anduvo en la parranda. La gente de afuera no le cree lo que Dios ha hecho en su vida. Pero realmente Dios ha transformado hombres y mujeres en esta iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? Allá el mundo te puede rechazar, porque todavía quizás mantiene el concepto de quién eras antes. Pero lo que te tiene que mantener firme en el evangelio no es la opinión del mundo, es lo que el Espíritu Santo diga de ti. Por eso el tema de esta noche es, aunque caigas, levántate. Y cuando hablo de caer, no solamente estoy hablando, como le decía al inicio, de caer de la gracia,
sino que en ocasiones, iglesia, ¿sabe qué es lo que se nos cae? La motivación. No sé usted si todas las noches, como decíamos hoy en la mañana, usted viene con esa energía para alabar a Dios. O usted viene todas las noches levantando los pies, o viene algunas noches arrastrando los pies. ¿Cómo venimos a la iglesia? En ocasiones quizás venimos no caminando formalmente, sino que venimos como arrastrando nuestros pies, porque el día ha sido pesado, pesado en el trabajo, pesado en la familia, que usted nunca esperó que la que duerme a la par suya le hiciera guerra en la casa. Nunca esperó que el que duerme a la par suya le hiciera guerra en la casa. Nunca esperó que los hijos que usted tiene, los hijos que nosotros tenemos, nos dé guerra en la casa. Pero en medio de toda esa guerra, en medio de toda esa situación, usted tiene que alabar y exaltar al Dios Todopoderoso y a su nombre, iglesia. Déselo fuerte que es para el Señor. Hoy hablaba con uno de los hermanos cuando estábamos en el receso y hablábamos de la familia, de nuestros hijos. Y hablábamos de ese tema de la mañana. Y vaya, en el caso de los que somos padres de familia, tenemos dos dificultades, nuestros hijos en casa, ver cómo se salvan. Y nos toca también a veces también ver cómo salvar los hijos de los hermanos. Podemos estar enseñando, podemos estar predicando, y en medio de las dificultades tenemos que dar una sonrisa. Porque el evangelio de iglesia no es un club social. Si usted ha creído que venir a la iglesia es un pasatiempo, es porque no tengo más que hacer en la casa, voy a ir a la iglesia, está equivocado. Si cree que el pertenecer a una religión lo va a salvar, está equivocado. Lo que lo va a salvar es que usted tenga un arrepentimiento y una conversión genuina delante de Dios. Que viva una vida de santidad. Pero la vida cristiana es de alegrías y a veces más de tristezas que de alegrías. La vida cristiana es a veces de gozo y en ocasiones de mucha decepción. La vida cristiana es de altibajos, de altos y bajos. Pero en medio de todo eso, iglesia, si usted ha creído que el que le llamó es fiel y verdadero, en medio de las situaciones que usted viva, usted tiene que seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. A mí me llama la atención Josué, un joven, cuando se acercó a Moisés. Pero en ese tiempo ya Moisés, cuando murió, tenía 120 años. Póngale que Josué tenía unos 80 años, porque Caleb le habla acerca de lo mismo. Cuando Josué va a hacer la repartición de las tierras y va a repartirle las tierras a Caleb, el amigo de él, Caleb le dice: hey, dame las tierras que me iba a entregar Moisés, porque es verdad, tengo como 85 años ahorita, pero me siento como que tuviera 40 años de fuerza. Entonces Josué en ese momento, póngale que tenía entre 80 y 85 años también, había esperado, ¿cuántos años? Quizás unos 60 años que Moisés fuera quitado de Israel. Pero Josué marcó una diferencia. Josué supo esperar en Dios. Josué supo o entendió los tiempos de Dios. Hoy en la mañana hablábamos acerca del conocimiento, el conocer a Dios. Job, en cierta ocasión, dice la Biblia, que él practicaba muchos rituales. Dice la Biblia que él todos los días hacía sacrificio de animales. Y todos los días decía también que él sacrificaba animales en el nombre de ¿quiénes? De los hijos. Por si acaso ellos habían pecado. Pero vino Satanás y se le presentó a Dios, y usted sabe la historia, y vino Satanás y
murió los hijos, destruyó todo, quemó los bueyes, todo lo destruyó. Pero ya casi al final de la historia de Job, él dice unas palabras: de oídas, mas mis ojos hoy te ven. El conocimiento de Dios y conocer a Dios son dos cosas muy diferentes, iglesia. Usted puede tener conocimiento de quién es Dios, puede tener conocimiento de las cosas de Dios, pero conocer a Dios son dos cosas diferentes. Por eso muchos, cuando caen en tentación, cuando caen en un problema, cuando caen en una dificultad, como solamente han tenido conocimiento de Dios, son los primeros que, en lugar de levantarse y seguir adelante, son los primeros que se van de una iglesia. Porque no han tenido un encuentro con Dios. Job le marcó la diferencia. Job practicaba sacrificio. Yo no sé cuántos de aquí quizás estamos practicando lo mismo de Job. Que mientras tengamos un privilegio, mientras tengamos una oportunidad de asistir a la iglesia, mientras podamos servir a Dios, nos mantenemos en el evangelio. Pero una vez que esto se quite, llámese privilegio, llámese trabajo en la iglesia, una vez que se quite, ya nos apartamos del Señor. Pero Job no había entendido el proceso que Dios le había permitido a él entrar. Hay procesos en nuestra vida, iglesia, que quizás nos hagan sentir que vamos a caer de la gracia. Pero aún en medio de todo eso, ese proceso que Dios está permitiendo es para que usted pase de tener un conocimiento de Dios a conocer quién es verdaderamente Dios. Duele decirlo esto, iglesia, pero como el tema es, aunque caigas, levántate. Hay gente que necesita caer de la gracia para afirmarse en el Señor. ¿Usted sabe la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo estaba con todo en la casa. Era el menor de la casa, pero tuvo que irse de la casa y gastar todo lo que el padre le había dado y comer algarrobas con los cerdos para que le cayera el 20 y entender lo que realmente era servir en la casa del Señor. Hay personas que necesitan en ocasiones, iglesia, caer de la gracia, y Dios los guarde, Dios guarde su vida y Dios guarde mi vida. Porque no podemos, es feo caer de la gracia, pero en muchas ocasiones hay gente que tiene que ir al mundo para poder valorar lo que tenía en casa. Hay gente que tiene que caer de la gracia para poder valorar quién es Dios Todopoderoso. Porque solamente ha tenido un conocimiento de quién es Dios. Se le enseñó desde la niñez que era necesario respetar un templo, que era necesario respetar este lugar, que era necesario respetar todo lo que se relaciona con Dios. Pero un encuentro con Dios no lo tiene. Hay gente que respeta todo, respeta este lugar, lo llama santo. Lo llama santo la silla, lo llama santo, pero un encuentro con Dios nunca lo ha tenido. ¿Y cómo así, pastor? Nunca se afirma. Porque una cosa es tener conocimiento de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Cuando tenemos conocimiento de Dios, somos como Saulo en aquel tiempo. Que Saulo creía que estaba haciendo las cosas correctamente, pero perseguía ¿a quiénes? A los cristianos. Hasta que en el camino a Damasco, a Saulo se le presentó Jesucristo y tuvo un encuentro con Dios. En las iglesias, en forma general, hay muchos que solamente conocen a Dios. Tienen conocimiento de quién es Dios, pero no han tenido un encuentro realmente con Jesucristo. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús,
Decíamos hoy en la mañana que cuando alguien tiene esa firme decisión, los líderes y los pastores no necesitan estarlo empujando para que persevere en los caminos de Dios. Pero cuando alguien no ha tenido un encuentro con Dios, hay que estarlo empujando y motivando. Hermano, ore, hermano, lea la Biblia, hermano, congréguese, hermano, estudie la palabra, hermano, ayune, hermano, haga vigilia, hermano, aquí, hermano, allá, porque no ha tenido un encuentro con Dios. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, no necesitamos que el pastor nos motive, porque el mismo Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Y a su nombre, iglesia. Pero Josué no le tuvo quizás temor al futuro. Una de las cosas que nos pueden hacer caer, iglesia, es el temor al futuro. La incertidumbre de qué va a suceder mañana. ¿Cuántos de aquí saben lo que va a suceder mañana? ¿Verdad que no? Todos tenemos la confianza que cuando terminemos el culto, quizás alguno va a ir a cenar, quizás alguno dice, voy a invitar al pastor a comer. No, ¿verdad? Señor lo reprenda, dicen algunos. Toda palabra del enemigo. Pero la mayoría de nosotros tenemos pensado ir a nuestra casa con toda la confianza, acomodarnos, ponernos la ropa de dormir y acostarnos y tener la confianza que mañana vamos a despertar en esta tierra. Pero realmente el futuro no lo sabemos. Realmente no sabemos que si al acostarnos y cerrar nuestros ojos en nuestra cama, lo vamos a abrir estando aquí en la tierra o lo vamos a abrir en otro lugar. Por eso es necesario que cada cristiano tiene que perseverar y seguir adelante en medio de las dificultades. Yo no sé qué es lo que usted está viviendo. Quizás ya su esposo lo ha decepcionado. Le ha decepcionado que va a perseverar y que va a perseverar y que va a perseverar. Pero en realidad el esposo no quiere nada con Dios. O la esposa ya lo decepcionó a usted y la esposa le dice, te voy a acompañar a la iglesia, voy a perseverar y voy a perseverar. Voy a perseverar y voy a perseverar, pero en realidad lo está decepcionando. El evangelio, decía un hermano hoy en la mañana, pareciera que fuera fácil, porque Jesús dice que debemos de llevar su yugo, que es fácil, y su carga, que es ligera. Pareciera que se contradice Jesús, porque me está diciendo que el yugo de Él, el yugo que Él pone, es ligero, es fácil, no es difícil de llevarlo. Me está dando a entender que la vida cristiana no es difícil. Y me está diciendo que la carga de Él es ligera. Pero ¿por qué sentimos tan difícil el evangelio? ¿Por qué se nos hace tan difícil cambiar? ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar las cosas del mundo? No es que Cristo se contradiga, no es que Cristo diga una mentira, no es que la Biblia mienta, sino que somos nosotros mismos, lo que hacemos difícil el evangelio. ¿Sabe cómo lo hacemos difícil? El yugo es fácil, pero buscamos un yugo más difícil. ¿Sabe cuál es un yugo? Y no le estoy hablando de matrimonio, porque si usted se casó, pues ya ni modo, ya no podemos hacer nada. Ya se puso ese yugo, ¿verdad? Hoy aguante, ¿verdad? Hoy aguantemos, todos. Hijo, en orden. ¿Sabe cuál es el yugo? Que nos unimos en amistades con otras personas. Nos unimos con amistades con personas que nos hacen que la carga del evangelio sea más difícil. Nos unimos con personas y familiares que hacen que el evangelio sea más difícil, porque usted no puede decirle la verdad a su vecino,
porque usted se comprometió con un trato con esa persona. Usted no puede decirle la verdad a su familiar, a su esposo, a su esposa, porque hay un compromiso entre él y usted. No puede usted renunciar a un trabajo donde se hacen cosas ilícitas, porque hay un compromiso entre usted y esa persona. Nosotros mismos nos colocamos yugos y cargas que el evangelio se hace más difícil. Pero Cristo Jesús está hablando de que el yugo de Él es fácil y que la carga de Él es ligera. Si nosotros entendiéramos esa parte, el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que nosotros profesamos, sería un evangelio mucho mejor de lo que nosotros vivimos. Sería un evangelio no tocadito como decimos, pero sí un evangelio que dice Cristo Jesús que es fácil y ligera su carga. Pero nosotros lo hacemos difícil. No sé cuál es la dificultad que usted mismo y yo no hemos colocado. Josué entendió que apartarse, oiga bien, apartarse del resto de Israel, porque él estaba a la par siempre de Moisés. Pero él se apartaba del resto de Israel para poder entender lo que Dios hablaba a través y por medio de Moisés. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, habían 3 áreas en el monte, iglesia. La perseverancia le da a usted un discernimiento espiritual. Dice la Biblia que Israel estaba, los judíos estaban en la falda, en la parte de abajo del monte. Josué estaba casi en medio, pero Moisés estaba en altura, donde estaba la presencia de Dios. Cuando Moisés desciende con las tablas de los mandamientos, Moisés le pregunta a Josué, ¿qué es esa bulla? Y Josué le contesta, yo creo que es como gritos de guerra. No entiendo, Moisés, qué son lo que escucho. Y Moisés, porque estaba en un nivel espiritual, tuvo un discernimiento más exacto. Y le dijo a Josué, no son gritos de guerra, son gritos de fiesta. Cuando usted es un hombre que ha tomado la firme decisión de seguir a Cristo, cuando usted, aunque cae en tentación, aunque caiga, usted se levanta, usted alcanza un grado espiritual mayor que los demás. Josué entendió que subir de nivel marca la diferencia entre una persona y la otra. Y Josué entendió a través de Moisés y pudo distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso cuando usted, iglesia, vienen problemas, no huya de los problemas, no huya de las enfermedades. Cada una de las cosas que vienen a nuestra vida es con un propósito para que usted se levante y tenga un conocimiento delante de Dios superior a cualquier otra persona. Pero Josué no había entendido eso. Por eso Dios le habla en este versículo 9. Mira que te mando. ¿Cuántos de aquí nos gusta que nos manden? Aunque sea la esposa. Josué había entendido que uno de los requisitos para caer y levantarse, si le llegara a tocar caer, era la obediencia. Dios, con toda la libertad, le dice a Josué, mira que te mando. Yo estoy sabiendo con quién estoy hablando. Uno de los canales de bendición para el ser humano es la obediencia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. El evangelio, iglesia, no es de ratitos. El evangelio no es de gustitos. El evangelio no es o me va mal. El evangelio de Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor esta noche? Pero yo le preguntaba a Dios, ¿cómo es solamente esforzarse? Esa cultura, ese deseo de leer la Biblia, usted no solamente se deja guiar por lo que dice el predicador,
sino que se deja guiar por lo que dice la Biblia. Nunca se apartará de tu boca. ¿Sabe qué es nunca apartarse de su boca este libro de la ley? Usted tiene que tener un versículo en la boca. Tiene que tener una cita bíblica en el momento. Tiene que tener una palabra en el momento. Tiene que tener algo con que usted pueda contradecir lo que el diablo le pueda decir a través de la palabra. Porque el mismo Señor Jesús, cuando fue tentado, ¿con qué lo tentó el diablo? Escrito está. Pero si Jesús no tuviera conocimiento de la palabra, el diablo ya se lo hubiera echado al bolsillo y le hubiera dicho, sí, tenés razón, así dice la Biblia, así está escrito. Pero como era conocedor de la palabra, era un hombre que podía decir, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No como un hermano que dijo, todo lo puedo en mis filipenses que me fortalecenses. Jericó 1:9, dijo un hermano allá en San Pedro Sur. Debemos de estudiar la Biblia, iglesia. Una de las maneras de cómo poder levantarse y seguir adelante sin importar lo que viene a su vida es que usted lea la Biblia. Usted siempre me va a oír decir, hermano, estudiemos la Biblia. No solamente la lea, estúdiela, escudriñela, que en ella encontrará vida eterna. Y ella da el testimonio del Señor Jesús. Pero lamentablemente, en las iglesias, hay hermanos que leen la Biblia solo cuando el que dirige le pide que abra la Biblia. Hay hermanos en las iglesias que solamente leen la Biblia cuando el que va a predicar o va a enseñar da una cita bíblica. Pero de lunes a domingo, esa Biblia, las hojas están pegadas porque están nuevecitas, no se usan. Y es cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué me pasa? Caigo fácilmente en tentación, caigo fácilmente en problemas, comienzo fácilmente a dudar de la palabra de Dios. Pero es porque nosotros no somos personas que perseveremos en la lectura de la palabra de Dios. Josué se le dio ese mandato: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aunque caiga en tentación, hermano, ahí dice la Biblia que Dios lo va a levantar. Aunque caiga en problema, aunque caiga en desánimo, dice la Biblia que aún aquel que no tiene fuerza, Dios se las multiplica. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar esta noche. Póngase de pie, iglesia del Señor. Recuerden, martes tenemos culto, miércoles la